Importancia de la electricidad. ¿Qué, qué importancia tiene la electricidad en nuestro diario vivir? Para todos los que vivimos en las grandes ciudades y zonas urbanas, la vida sin energía eléctrica es simplemente inimaginable. La electricidad es de suma importancia en la vida cotidiana de las personas, ya que está presente en la mayoría de las actividades diarias que realizamos. En los elementos del hogar, en las fábricas, las oficinas, la salud, para entretenernos. Solo nos damos cuenta qué tan importante es cuando se produce algún corto eléctrico. El mundo que conocemos no sería el mismo sin ella. ¿Para qué se realiza la medición de las magnitudes en los circuitos? La medición eléctrica son los métodos, dispositivos y cálculos usados para medir cantidades eléctricas. Para comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos y poder diseñarlos, necesitamos conocer las magnitudes eléctricas que las caracterizan y saber cómo medirlas. Uno de los instrumentos de medida más utilizados en electrónica es sin duda el multímetro o tester, con el que podemos realizar medidas de varias magnitudes eléctricas. Con él podemos medir la resistencia, se conecta entre los dos extremos de la resistencia a medir, estando este desconectado del circuito eléctrico. Podemos medir la tensión, se mide con el voltímetro y se conecta en paralelo a los dos puntos donde se desea medir la tensión. El terminal positivo del voltímetro se conecta al terminal positivo de la tensión. También podemos medir la intensidad. La intensidad se mide con un amperímetro que se intercala en serie en un circuito donde se quiere medir la intensidad. Aquí también hay que tener en cuenta la polaridad de la conexión. ¿Qué componentes electrónicos presentan mayor número de fallas y cuáles son las fallas más comunes? Los componentes electrónicos pueden fallar de varias formas. Las fallas pueden ser por exceso de temperatura, exceso de corriente o voltaje, choque mecánico, estrés o impacto. Las fallas ocurren con mayor frecuencia cerca al final de la vida útil de los componentes. También puede haber un circuito abierto en el que no circula corriente o un cortocircuito. Componentes que más suelen dañarse. Diodos. Las altas temperaturas y las altas cargas de corriente pueden dañar los diodos con el tiempo y hace que fallen. Condensadores. El deterioro del condensador puede llevar a una pérdida de capacidad, así como a un aumento de su resistencia. Esta situación termina por generar averías aleatorias o daños definitivos en los circuitos electrónicos. Resistencias. Al colocar una resistencia con un valor inadecuado en el circuito, puede quemarla. Escoja un circuito que le gustaría montar y utilizar en su vivir. Justifique por qué lo escogió, simule dicho circuito y determine qué parámetros lo importante que conoce. Pues yo escogí el circuito PWM, modulación por ancho de pulsos. Es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Es muy importante, pues variar la velocidad es muy importante en el sector industrial. La mayoría de las máquinas de producción necesitan un sistema que regule la velocidad. Existen materias primas que por composición o sensibilidad hace necesario que esta velocidad de trabajo varíe. Ejemplo en lo que se utiliza es en los ventiladores de los computadores. ¿Por qué lo escogí? Pues yo trabajo en el sector industrial textil. Entonces allá hay materias primas en las cuales ciertas hilazas no se trabajan a diferentes velocidades. Entonces se necesita variar. Esta máquina que ven aquí es una engomadora. Entonces dependiendo de la calidad de hilaza, se tiene que bajar o subir la velocidad. Entonces este circuito, esta máquina necesita un circuito de esos que regule la velocidad, bien sea lenta o a mayor velocidad, dependiendo de la producción que se requiera. Bueno, les voy a enseñar mi circuito PWM que se hizo, entonces el que se escogió para la actividad. Entonces, pues vamos a iniciar la simulación. Entonces lo que hace el circuito es disminuir o
aumentar la velocidad. Entonces aquí con el potenciómetro aumentamos la velocidad. Este es un osciloscopio, es un instrumento de visualización electrónico para representar gráficas de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Entonces, como vemos aquí en la parte vertical está el voltaje, en la parte horizontal está el tiempo. Entonces, digamos, si nosotros le bajamos la velocidad, va a bajar la oscilación. Le puse este LED para que se dé cuenta. Y aquí también las revoluciones del motor. Ustedes pueden ver que aumenta o disminuye la velocidad del motor. Entonces, esa es la función, disminuir y aumentar la velocidad. Entonces, vamos a mostrar los componentes. Un condensador que modula la señal de la fuente de alimentación. Potenciómetro. Este componente electrónico similar a los resistores, pero cuyo valor de resistencia, en vez de ser fijo, es variable. Controla la intensidad de corriente. Este circuito integrado 5.5 se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. Y es un transistor NPN y funciona como interruptor. Resistencias. Tiene un kilo ohmio, también de un kilo ohmio, y esta es de 330 ohmios. Tiene una fuente de alimentación de 9 voltios. Entonces, este es el circuito que escogí.